Agradecemos su presencia en coloquios culturales de Ego Group Inc. El primero de 2014. Estos eventos, en gran parte, son posibles gracias al apoyo brindado por Books and Books de Coral Gables, a su presidente, el señor Kaplan, su directora de programación, Cristina Nostra, y por todo el dirigente personal de esta institución, que durante más de 8 años, de manera continua, nos ha permitido usar de estos recintos el primer domingo de cada mes en nuestro empeño de fomentar la comprensión entre las generaciones y los grupos étnicos que conforman nuestra sociedad dentro de los más estrictos parámetros de respeto y libertad. El objetivo de coloquios culturales en esta noche es el de agradecer la presencia en el mundo de José Martí Pérez, hombre que por su extraordinaria dimensión provoca imaginarlo como a ser especial, dotado de talento, capacidad y fortaleza de iniciado, como el antecedente indispensable para haber podido realizar y sobrepasar en tan breve vida la legítima y sublime grandeza que a pocos hombres les es dado el privilegio de alcanzar. Para ello, nadie mejor que nuestra insigne Carmina Benguría, excelsa intérprete de la poesía y poeta, quien ha dedicado buena parte de su vida en divulgar al mundo la onda del mensaje martiano, sin caer en los esquemas utilitarios donde muchas veces se le usa de modo superficial y fuera de contexto para apoyar cualquier causa imaginable, lo que no pocas veces reduce y desvirtúa el alcance de la pura y diáfana presencia de su naturaleza universal. A Carmina se debe la selección de los notables intelectuales y artistas que participarán en este programa bajo su dirección y a los que ella tendrá el placer de presentar. Ahora, solo me resta pedirle que abramos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros espíritus para con sabia humildad disfrutar y engrandecernos con los dones del verbo de este magno apóstol que aquí serán evocados. Con ustedes, Carmina Benguría. Porque Martín no fue ni un poeta, ni un literario, no. Un iniciado que Dios envió a la tierra cubana y americana para enseñar un camino. Pero hemos aprendido el camino. No. Seguimos las ideas de Martí. Mentira. Podemos eso discutir cualquiera, en cualquier momento y donde quiera. En esta tarde yo voy a ofrecer un poema a Martí, sencillo, canción por los malos y los tristes. Y mientras yo vaya diciendo este poema, cada uno de nosotros, en nuestros corazones, le vamos a dar gracias a Dios por haber enviado a este hombre, combatidor de infiernos, palabra luz en el andar del tiempo. Señores, mi poema, y mientras yo digo este poema para Martí, bueno, que cada uno en su corazón agradezca la presencia de esta eminencia que tuvimos, de este ser amor, de este hombre que quería que la guerra fuera por camino de papeles, contra trincheras de piedras, trincheras de ideas, pero tuvo que recurrir a la guerra necesaria. Martín odiaba, lo que odia es ralea, y la ralea de un pueblo es la gente incapaz de amar. Amemos la herida que nos viene de los nuestros y fundemos, señores, fundemos
sin la vanidad del ambicioso. Ahora, por favor, la señora Pozo nos va a leer maravillosamente bien, como ella sabe hacerlo, unos pensamientos de José Martí. Es dicha de todos y dolor de todos y cielo para todos y no feudo ni capellanía de nadie. Los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. Yo no creo que en aquello que a todos interesa y es propiedad de todos, debe intentar prevalecer, ni en lo privado siquiera, la opinión de un solo hombre. Mientras un pueblo no tenga conquistados sus derechos, el hijo suyo que pisa en son de fiesta la casa de los que se lo conculcan es enemigo de su pueblo. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Todo hombre es la semilla de un déspota. No bien le cae un átomo de poder, ya le parece que tiene al águila de Júpiter y que es suya la totalidad de los orbes. Las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta de su natural anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Y el día de la Epifanía del Señor estar aquí hablando de Martín, el Día de Reyes, que aunque es mañana, se celebra hoy en la iglesia. Muchas gracias, Camila, por invitarme, y gracias a Tom y Edith, a mis amigos. En el año 1995 yo viví en Madrid. Había podido escapar de Cuba un año antes, gracias a Martí. Bueno, primero gracias a Dios y a la Virgen Santísima y a José Martí, porque yo tuve una invitación de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, precisamente como escritor, para hacer un trabajo, una investigación y dar una serie de conferencias sobre el tema de la astrofísica en los escritores cubanos, pero particularmente en Martí. Y ya en el año, bueno, ya después de estar en Madrid, seguí con otros escritores, seguí con Carlos Manuel Loinás, el hermano de Dulce María, seguí con Reinaldo Arenas y con Severo Saudí. Pero la base fue José Martí. De modo que ya en el año 1995, el año del centenario, yo estaba viviendo en Madrid y asistí a una conferencia que dio Cabrera Infantes sobre José Martí. Y yo salí bastante disgustado de aquella conferencia, porque Cabrera Infantes, aparte de un carácter que me pareció muy osco, ¿no? Lo conocí. Dijo una cosa que me dejó asombrado, espantado, como dice Teresa de Jesús, que Martí se había suicidado. No. Entonces yo me quedé pensando en eso, digo, qué cosa, ¿no? Decir esto en Madrid, donde si en Cuba no lo conocen, mucho menos en Madrid conocen a Martí, ¿no? Si nosotros no lo conocemos, mucho menos lo conocen en España, ¿no? Y digo esto porque apareció en el ABC, por esos días, varios artículos hablando del centenario, de la pérdida, claro, del comienzo de la última guerra, ¿no? 1895, y en uno de aquellos artículos, escritos por un don, no sé quién, un catedrático, decía que Martí, para librar a Cuba de España, había vendido Cuba a los Estados Unidos. Entonces yo me di cuenta que Martí nadie lo conocía, ¿no? Yo tampoco. Yo había empezado a conocerlo cuando, gracias a Dios, tuve la posibilidad, repito, de salir de Cuba
por este trabajo de investigación. Y es que empecé a conocer a Martí realmente, ¿no? Hoy día creo que lo conozco un poquitico, pero me doy cuenta del gran desconocido que es Martí, ¿no? Para todos nosotros. Cuando yo era niño, había una tradición en Cuba, no sé si se mantendrá, y si alguno de ustedes también la conoce, y era que las primeras uñitas que se le cortaban a los bebés, se le ponían en la frente a un cuadro de Martí. ¿Ustedes sabían eso? No. Bueno, pues esa tradición la vi en mi casa con todos los hijos, los 7 hermanos que son, y luego los nietos la continuaron. Esa tradición era, supongo, ¿no? Ahora me doy cuenta que era como para propiciar la sabiduría a los niños, ¿no? La sabiduría del apóstol de Cuba. Y claro, uno nació oyendo esto del apóstol de Cuba, más o menos porque en la época en que yo nací y que ya fui niño y joven, ya esa palabra se empezaba a obviar por el sistema, ¿no? Ya no era el apóstol ni el maestro, que son términos crísticos, ¿no? Era el héroe nacional de Cuba. Y entonces yo empecé a conocer a Martí aquí cuando empecé a estudiarlo, ¿no? A Martí, apenas siendo muy joven, incluso antes del primer destierro a España, ya un enemigo de él, por cierto, de apellido Roa, a lo mejor tenía la familia de los Roas, estos que conocemos, ¿no? Después hemos conocido. Ese enemigo, siendo Martí muy joven, le dijo que era un Cristo inútil. Es curioso que ya desde el principio lo llamaran Cristo e inútil, ¿no? Evidentemente no fue un Cristo inútil, porque él hizo, en menor medida, hizo lo que hizo Cristo por la humanidad, ¿no? Que fue entregar su vida por los demás, en este caso por los cubanos, ¿no? De este libro del cual yo no quiero leer el capítulo, que no me gusta leer ni agobiar a las personas, ¿no? Yo he sacado una cita de ese capítulo dedicado a Martí, una cita que me parece reveladora para entender, o más o menos entender, la espiritualidad de Martí, o sea, la religiosidad de Martí. Claro. Hay una cita de él que dice: y con esta fe científica, recuerden que el libro es Astrofísica y Literatura, y con esta fe científica se puede ser un excelente cristiano, un deísta amante, un perfecto espiritualista. Vamos a desglosar esto, ustedes me lo permiten, ¿no? Él dice que con esta fe científica se puede ser un excelente cristiano. ¿Era Martí cristiano? Sí. Absoluta y profundamente cristiano. ¿Católico? No. No me atrevería a decirlo. ¿Protestante de alguna denominación? Tampoco me atrevería a decirlo. Yo, no sé si me estoy equivocando, ¿no? Para nada. Era cristiano, pero habló bastante fuerte de la religión católica y de las religiones en general. Bastante fuerte habló, ¿no? Les podría leer muchas citas acerca de esto, tampoco quiero. Yo soy católico, pero bueno, veo, no tapo el sol con un dedo, ¿no? Ahora mismo el Papa Francisco acaba de decir: a mí no me gusta la iglesia como está. Eso lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Y acaba de decir, los católicos decimos una cosa y hacemos otra. O sea que esto es una cosa tan vieja como el mundo, ¿no? Aunque yo pienso que eso es propio de todas las religiones, no solo de los católicos. Pero Martí decía cosas como esta: el cristianismo ha muerto a manos del catolicismo. Para amar a Cristo es necesario arrancarlo a las manos torpes de sus hijos. Se le rehace como fue, se le extrae de la forma grosera en que la ambición de los pósteros convirtió las apologías y vaguedades que necesitaron para hablar a una época mitológica Jesús y los que propagaron sus doctrinas. Eso es algo de lo que dice él. Dice cosas mucho más fuertes del catolicismo, ¿no? Sin embargo, pienso que siempre a lo largo de su vida y de su obra, Cristo está presente siempre. Siempre. La figura de Cristo es profundamente crístico, Martí. Eso está en su poesía, en toda su obra.
Yo creo que para conocer a Martí basta con leerlo. Son 21 tomos, es muchísima literatura, pero es la única manera de conocer a Martí. La otra parte de la oración, de la frase decía, se puede ser y con esta fe científica se puede ser un excelente cristiano. Ya hablamos de esto someramente. Un deísta amante. ¿Qué es lo que es el deísmo? Perdonen la clasecita, ¿no? Porque yo también tuve que estudiarlo para saber lo que es el deísmo. Dicen que es una postura filosófica que acepta la existencia de Dios a través de la razón. Pero fíjense, todo lo que no cabe dentro de la razón, el deísmo lo rechaza. El deísmo no acepta como los católicos, por ejemplo, la gracia de la fe, ¿no? La gracia del misterio. No, los deístas dicen, bueno, sí, Dios existe, pero lo que yo no entienda dentro de mi razón, yo lo elimino. Martí parecería ser un deísta en algún momento, pero afortunadamente, gracias a Dios, escapa también, él escapa a todos los esquemas, ¿no? Y en este libro yo hago un análisis de cómo Martí llega a la existencia de Dios a través de esta filosofía, podríamos decir, cercana al deísmo. O sea, a través de la razón, Martí llega a la existencia de Dios. Pero afortunadamente, para nosotros, Martí escapa también de la trampa del deísmo y de la trampa del positivismo. Y dice una cosa como esta, dice: Cristo murió en la cruz a pesar de no haber conocido a Antonio Comte, que como ustedes saben era la figura principal del positivismo, ¿no? Y por último, en la última parte de esa cita, así que decía, y con esta fe científica se puede ser un excelente cristiano, un deísta, amante, un perfecto espiritualista. ¿Qué es lo que es espiritualismo? Lo que decíamos en Cuba, espiritismo. Yo lo conozco esto perfectamente porque a mí me bautizaron en la Iglesia Católica y en un templo espiritista. El templo espiritista de Miguel Riquenes en Holguín. No tenía nada que ver con las religiones afrocubanas. Era el espiritismo venido de Europa, de Francia. Para citar un nombre, Allan Kardec. Es el espiritismo. También le hablaba. Es el espiritismo de que un medium, a través de un medium, pasan los espíritus. Yo recuerdo mi experiencia en el templo de Miguel Riquenes, además a mí me llevaron desde pequeño, a mí me impresionaba mucho, pero llegó un momento en que yo estaba familiarizado con aquello. Mi hermana y yo recordábamos que nosotros chiquiticos nos escapamos del templo, y cuando vimos a un medium agarrar un espíritu, salimos corriendo y nos paramos hasta la casa. Pero aquel templo estaba dirigido por un matrimonio de gente excepcional, Miguel y Emilia, ¿no? Y entonces había un coro de mediunidades y solo se elaboraba con agua nada más. Y estaba la imagen de Cristo, la Virgen también, la Virgen de la Caridad. Y entonces aquellos mediums, a través de los mediums hablaba tu espíritu de protector o el espíritu de causa. O sea, el espíritu bueno o el malo. Una vez hablaba uno, otra vez hablaba otro. Martí también pasó por esta experiencia, evidentemente, y creía en eso que también creen los hinduistas, los budistas, que es la reencarnación. José Lezama Lima le gustaba citar una frase de Martí que tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo. Una frase que dice: tengo miedo de morir antes de haber sufrido bastante. Martí no quería regresar a este infierno que llamamos, a este planeta, ¿no? Que si no es el infierno es algo parecido, ¿no? Y él quería purgar ya, irse bien limpio de aquí. Y entonces él repetía esa frase: tengo miedo de morir antes de haber sufrido bastante. Y Lezama la repite en una profecía que Lezama dejó escrita y no quiso publicar en vida. Y que afortunadamente se encontró en la papelería de Lezama a la muerte de él. La casa de Lezama fue toda vaciada. La viuda había hecho un pequeño museo, la viuda de Lezama, pero cuando muere la viuda, sacan todo, pero afortunadamente parece que todo fue a parar a la Biblioteca Nacional, que eran papeles y eso, los muebles y los cuadros, no sé. Y entonces dentro de esos papeles se descubre una profecía de Lezama sobre José Martí.
que Cintio Vitier publicó en Cuba y hizo su exégesis personal, ¿no?, de su interpretación de aquella profecía. Afortunadamente, aunque Cintio relacionaba aquella profecía de Lezama con ciertas cosas políticas y históricas que habían ocurrido ya, afortunadamente el propio Cintio Vitier al final dice, pero esta profecía es para el futuro también, no está completamente realizada, ¿no? Afortunadamente Cintio, que era un hombre que conocía muy bien a Lezama y uno de los grandes conocedores de Lezama, a pesar de todo, ¿no?, deja abierta esa profecía, y en esa profecía Lezama, repito, que repite esta frase martiana espiritualista, ¿no?, dice, tomará nueva carne, Martí, o sea, el Martí histórico, ¿no?, tomará nueva carne cuando llegue en el día de la desesperación y la justa pobreza. O sea, Lezama está profetizando que Martí otra vez reencarnará históricamente, por supuesto, reencarnará históricamente el día que llegue la desesperación y la justa pobreza. Eso es una frase bíblica. Yo pienso también, como Lezama, en esta profecía, que todavía el ideario martiano no se ha encarnado en la historia de Cuba, ¿no? Ojalá llegue el momento en que se pueda encarnar, que no se frustre de nuevo, ¿no? Y podría decir muchas más cosas, pero no quiero agobiar mucho a la gente, así que solo les pido que lean a Martí, aunque no lean los 21 tomos, pero que lean a Martí, porque para terminar allá, la mejor herencia que nos deja Martí, a mi entender, no es un programa político, ni taca-taca, ni nada de eso. Lo más importante es la libertad espiritual. Martí huyó de todos los esquemas, de todas las trampas, de todas las jaulas. La libertad de Martí es total, espiritualmente. Martí habló de todo. Habló de religión, de política, de sexo, de literatura, de arte, de ética. Era un hombre libre, y por eso que le costaba tanto encasillarse en una religión, en una filosofía, ¿no?, porque siempre su espíritu escapaba. Era un eterno buscador, era un alma libre, pero un alma libre y pura. O sea, es una fuente de la que podemos beber, porque es un agua limpia, un agua limpia, un agua, y su voz, el apóstol es el mensajero de una buena nueva. Gracias. Ustedes no están contentos. Alguien que me conteste. Sí, muy contento. Muy contento. Yo estoy muy agradecida en esta tarde. Es el regalo más hermoso que me han hecho en toda mi vida. Y cuidado que me han hecho buenos regalos. Bueno, Martí decía que ¿quién es el ignorante que cree que la poesía no es necesaria a los pueblos? La poesía que congrega o disgrega, que da o quita el amor a la vida, es más importante que el trabajo, porque el trabajo alimenta el cuerpo, pero la poesía alimenta el alma. Eso era Martí. Y en las cortes, cuando él va a defender a Cuba en las cortes, él empieza a hablar, pero alguien le grita, bueno chico, ¿y tú crees en Dios? Y él le dijo, sí, creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Porque lo siento. Señores, ¿qué más? ¿Qué más? Martí vivió toda su vida sangrando por los tobillos, enfermo de los riñones, de las cadenas, tuberculoso, pero nunca detenido, siempre haciendo, siempre escribiendo, siempre conociendo el mundo. Hablaba 3 idiomas, y en la lucha de Chicago
dijo esta frase: el comunismo sirve para azuzar conciencias, pero no sirve para martillo fundador. ¿Quieren más verdad que esa? Pero los cubanos parece que no nos enteramos de eso, para nada. Pero Martí hay que leerlo en los versos sencillos. Esa cosa que todos los cubanos se saben, que lo dicen como si fuera café con leche o algo así. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su nombre. Ustedes saben ese poema, todo el mundo se lo sabe. Todo mundo se lo sabe. Pero para que vean la espiritualidad de Martí, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Qué hermosa frase para meditar. Amemos la herida que nos viene de los nuestros y fundemos, señores, fundemos. Y ahora con ustedes, el doctor Ángel. Y tomar asiento para estar cerca Claro. de nosotros. Bueno, gracias, Carmina, por hacernos venir aquí, por obligarme a venir aquí. Y gracias, Gastón, porque mantienes esta actividad todos los meses. Y en verdad, ya en la cultura de aquí de Miami, tiene todo. Pero mira, me puso un traspié. Me hizo una trampita. Y me dijo que quería que habláramos nada menos de Martí como un iniciado, de Martí como un avatar, de ese otro mundo en el que ella me decía que sin él no conocían a Martí. Fíjese usted qué problema me buscó. Y entonces yo, en la mañana, estuve buscando algunos datos sobre eso. Yo no creo, y aquí me atrevo a disentir de mi querida amiga Carmina, pero los coloquios son para exponer ideas, contraponer unas y otras, opinar distinto o similar. Yo no creo que para conocer a Martí solamente se conozca ese aspecto de Martí, que ya pasó por encima por él muy rápido, en las cosas esotéricas y todas aquellas cosas. Pero sí es importante, no es lo único de Martí, pero es muy importante. Y claro que es el Martí no conocido, en eso claro que le doy razón, como en casi todo, a mi querida Carmina. Y yo creo que sí, que Martí no que fuera un iniciado, pero que realmente creía, como acaba de decir, y también correcto, creía en la reencarnación. O sea, creía que el plano único de esta tierra no es el único de existencia. Y lo dice en varias ocasiones, entre otras cosas cuando dice la tumba es mía y no termino. Y que la vida fuera algo muy despreciable si se concretara a este paso por la tierra. Es verdad, también es una dimensión de Martí especial. Y me puse a buscar entonces algo que más o menos estuve por la mañana buscando sin mucho tiempo. Y desde luego, sí lo entiendo. Pero Martí, como me decía nuestro querido Octavio Costa, es el escritor que más afirmaciones ha hecho. Y decía afirmaciones en lo mismo que decía Coré, que ha opinado sobre tantos aspectos, tantas materias como ningún otro escritor. Y efectivamente también Martí tocó ese punto. Tocó el punto de la otra vida, tocó el punto que los teósofos llaman el cumplimiento de lo kármico. Creía que de verdad en esta vida había que sufrir determinadas cosas, determinados momentos, determinados encargos, ¿verdad? Porque había que rendir cuentas después en el más allá. Eso no lo encontramos mucho divulgado en Martí, pero en verdad sí. Y sobre todo, en muchos momentos de su poesía, él lo trata. Sobre todo, en el Canto de Otoño de Martí, voy a tocar algunos ejemplos para corroborar lo que estamos hablando. Cuando él dice, oh duelo de la sombra, oh duelo con la sombra, oh pobladores ocultos del espacio, oh cónclave de jueces, blandos, sola de virtud.
duros como peñas, aguardan torvos a que al volver de la batalla rindan de sus obras de paz los hombres. Dice, venid, que no acaba el drama de la vida en esta parte oscura. Tras la losa de mármol se reanuda el drama portentoso. Y dice, los lóbregos espacios rasgué desde mi infancia, con los tristes penetradores ojos, y amé la vida, porque del doloroso mal me salva de volverla a vivir. Alegremente el peso eché del infortunio al hombro. Amar y a batallar de nuevo en la fogosa y sofocable arena. Oh, qué mortal que se asomó a la vida, vivir de nuevo quiere. Puede, ansiosa la muerte, puede, de pie en las hojas secas, esperarme a mi umbral. No dé al olvido las armas del amor, no de otra púrpura vestir que de mi sangre. Abre los brazos, listo estoy, madre muerte, al juez me lleve. Eso se toca poco en la obra de Martí, y Camina tenía razón en ponerme en esta disyuntiva, en ese tarpí bonito que ella me puso, y yo lo acepté con mucho gusto. Dice Martí también, en cuanto a la muerte, nos dice que solo le temen a la muerte los que han vivido bien y no conocieron de cerca las virtudes. Recuerden que es verdad que él conocía las doctrinas esotéricas, y cuando en 1891 pasó por Madrid Annie Besant. Annie Besant diríamos que era la sucesora de Madame Blavatsky, que fue la creadora por lo menos, de la Sociedad Teosófica Internacional. Y Martín comenta para un diario de México, el diario de México, para el diario, voy a buscarlo acá, el Partido Liberal, el periódico del Partido Liberal de la Ciudad de México, y él comenta la llegada de Annie Besant a New York. Annie Besant ha venido de Inglaterra con su elocuencia ardiente y sus canas jóvenes a mantener los dogmas teosóficos. Al hombre, y empieza a hablar Martí, él lo piensa, lo que siente, de verdad que nos muestra que tenía conocimiento de estas cosas, como él lo dice, del hipnotismo, del mesmerismo, del espíritu científico, cualesquiera que sean, cree, todos son pensamientos accesibles al hombre. Y menciona también a la doctrina secreta de Blavatsky, pero dice Martí, al hombre se le ha de criar la divinidad que trae en sí lo animal del hombre, que nos es lo más conocido de él, no triunfará al fin sobre lo divino del hombre menos conocido. La mente puede entrar en lo espiritual más allá de lo que ha entrado. Y sigue comentando él, todo va acrisolándose por el ejercicio del bien y convirtiéndose en esencia espiritual presente, aunque invisible. Todo es orden de las almas ya libres. Edúquese de lo superior del hombre para que pueda, con ojos de más luz, entrar en el consuelo, adelantar en el misterio, explorar en la excelsitud del orbe espiritual. Son palabras de él, indudablemente. Y no es que él fuera realmente solo un iniciado. Yo ahí no comparto del todo. Creo que tiene esta cosa extraordinaria, de ser extraordinario que era. Indudablemente se sentía que había sido mandado a una misión. Intentó cumplirle lo que podía. ¿Sí? Pero es cierto aquello de que la tumba es mía y no teme. Efectivamente, y que él lucha para que eso sea así, para sufrir inclusive, porque piensa que sufriendo así le será retribuido o le será impuesto la obligación de hacer en esta vida lo que purifica su alma.
lo que purifica a los demás. Y esto sencillamente lo hace orientando a los demás, separándose del yo individual para entregarse a nosotros. En este punto, que es tan importante, no creo que encuentre lo que me encontré por la mañana, porque no estaba frente a un micrófono, estaba en la tranquilidad de la casa y no era tan fácil. A ver si me encuentro lo que yo quería leer de él. Bien, sencillamente es cierto que él había planteado que había que tener el valor de sufrir las cosas que le da la vida. Comprende, porque es la forma de superarse y la forma de no tener que regresar otra vez aquí a la vida. Y si quien que vivió quiere volver a vivirla. Y le llama cobardes a aquellos que no quieren sufrirlo y no saben que tendrán que retornar de nuevo. Está hablando también de la reencarnación. Pero bien, todo esto es cierto. Ahí tiene razón también en obligarme a hacerlo. Pero yo me decía también que no es que, si no se conoce este aspecto de Martí, no se conoce Martí, porque como decíamos anteriormente, tocó tantos aspectos, hizo tantas afirmaciones, que había que entenderlo más allá, que esto es un punto importante de su vida, que inclusive más bien se refleja en sus versos libres, de que después él se vuelca a la vida también en otros menesteres. Pero para entenderlo un poco, podríamos hacer aquella contraposición dialéctica entre el yo, o sea, el ser humano, y el no yo. Hay quien vive en función del ser humano, sencillamente del yo, y hay quien vive en la entrega de nosotros. Martí optó por la entrega de nosotros. Y para eso impuso dos normas a su vida: el deber y el sacrificio. Y el deber lo entendió casi con un sentido místico y dijo, en otras palabras, el deber es hermoso y su cumplimiento eleva el alma a altos niveles de dulzura. Entendió que el deber era así, o sea que era como una satisfacción cumplirlo, y para esto también hizo el sacrificio del yo. El yo, dejarlo a un lado para entender también que hay que darnos al otro, y lo dice en un poema: penas, ¿quién osa decir que tengo yo pena? Luego, después del rayo y el fuego, tendré tiempo de sufrir. Yo soy de un dolor profundo entre las penas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes, y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto al morir. O sea, tengo miedo de aburrirlo, pero bueno. Entonces, hay que entenderlo así, partir de este punto para entender un tanto la misión entendida por él de este hombre en la tierra. De que fueron muchas diríamos, los encargos que se sintió, inclusive en uno de sus apuntes dice, en otras palabras, ¿qué daño habré hecho yo a otra patria en el pasado? Que tengo que llevar esta patria puesta como si fuera un castigo. O sea, esas cosas que se siente que está cumpliendo algo, que está cumpliendo una función. Claro, en esta entrega del yo al nosotros, él se impone, claro, este deber. Y se impone el deber entendido casi con un sentido místico. Bien, claro, no solamente hace esto, porque viene el sacrificio del yo y el sacrificio de la familia. Y él entiende que el sacrificio también es necesario. Cuando él escribe a su madre, aquella cartica última preciosa, en que le dice, ya estoy próximo a un largo viaje, y le dice, usted se duele en la cólera de su amor del sacrificio de mi vida, pero ¿por qué ha nacido usted con una vida que ama el sacrificio? Y cuando él, organizando la guerra del 95, que lo empiezan a fusionar elementos más jóvenes que los que primero habían hecho los alzamientos del 68, o sea, los pinos viejos junto a los pinos nuevos, él, que siempre entendió que la patria era para todos, tenía que contar también con los pinos viejos, porque entendía sencillamente de que hay un espíritu nacional que se va creando poco a poco con el quehacer, con el pensamiento, con el sentir, con los aportes que van haciendo a sus pueblos
todos los que han ido, todos los que han sido. Yo no recuerdo cuál de los juristas que yo estudié decía que para que un pueblo se sienta una nación, tiene que saber que está persiguiendo la plasmación de un objetivo en común. Eso lo respetó Martí. Lo respetó al extremo de que cuando escribe también a Gómez, un poquito antes de empezar la guerra, cuando él renuncia a un proyecto que tienen Gómez y Martí para seguir la guerra, que fracasa y él se separa, en una carta que la gente señala mucho más cuando él le dice que un pueblo no se funda como se manda en un momento. Eso no es lo que más me interesa. Lo que me interesa es cuando le dice, si la guerra es posible, es porque primero existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama y hace necesaria. Y a ese espíritu hay que atender. ¿A qué espíritu está refiriéndose Martí? Al espíritu del pueblo, a que ha sido elaborado poco a poco, en el curso de un pueblo que se va a convertir por conciencia en nación. O sea que ya no es un simple país, un territorio habitado por personas, tampoco es ya la patria, que es la espiritualización de la tierra, es aquella fusión dulcísima, gloria y esperanza. Así, la patria la tierra espiritualizada la vio Heredia cuando vio a Las Palmas en el Niágara. Ya estábamos en patria, pero ya en nación es la estructura cuasi jurídica que hay que darle a un país. Y la gente olvida, o mucha gente olvida, y muchos han censurado, y después lo voy a comunicar si me lo permiten, como muchas personas detestaban a Martí, diciendo que no se podía fundar una patria sobre el sueño de un poeta. Pero se olvidan que este poeta era abogado, y cuando Costa Rica hizo el Código Civil, le pidió a Martí que lo comentara. Aparte que trabajó cerca de 2 años en el bufete de Biondi aquí en la Marcea, este hombre era también abogado, y podía desdoblarse, y las cosas del espíritu, y las cosas poéticas, ¿verdad?, podía deslindarla de las cosas objetivas. Y el abogado fue el que creó los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. El que planteó el esquema democrático para Cuba fue el abogado que era Martí. Claro, siempre le daba el hálito poético de que ese abogado era muy extraordinario poeta. Pues bien, hablamos del sacrificio. Y cuando él, al fin y al cabo, se decide en llamar a los Pinos Viejos y le va a entregar el mando, lógicamente bien ganado, a Máximo Gómez, él le manda una carta en que le dice: lo invito ahora a que deje su hogar y su fortuna bien ganada y venga con nosotros a afrontar el sacrificio de la guerra. Se lo pido ahora, que no tengo otra remuneración que ofrecerle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Así se dijo. O sea, el sacrificio tiene un sentido, el placer del sacrificio. Lo que dijimos al principio en el punto de partida entre yo y el no yo, está vigente en su vida. Lo tuvo siempre, entendía que el sacrificio, si era para muchas cosas, para su país también. Y entonces le dijo, el placer del sacrificio. Y claro, su proyección, su desprendimiento del yo en obsequio del no yo, se tiene que ver proyectado en 3 ámbitos. En Martí, en el no yo para la humanidad, en el Martí para América, la patria grande, en el Martí para Cuba, la patria chica. Y en el Martí para el mundo están todos estos conceptos y fundamentalmente la contraposición del mal y el bien, del odio y del amor. O sea, fundamentalmente yo voy a decir lo que aquí leyó en nuestra Biblia advertida, que no hay perdón para los actos de odio. Pero también dice el de la reivindicación por piedad, y cuando dice de odio y amor, y más de odio que amor, están hechos los pueblos. Solo que el amor, como sol que es, todo lo funde y acopla. Y lo que por mucho tiempo ha estado acoplando la envidia y la ambición humana, lo derriba de un golpe de ira, la emoción de un alma piadosa. Entendió que había que existir un reivindicador, pero que en definitiva tuviera que funcionar, que en la disyuntiva entre el odio y amor tenía que la fuerza del amor primar, porque en definitiva, y lo dijo, creo aquí cuando leímos las cosas de Aniverso, de que lo menos que conocemos es lo animal del hombre, y que sencillamente ahí él puede entender que está erradicado el odio, y lo planteó fácilmente. El mundo se va a encontrar siempre, y siempre será la lucha siempre será la dualidad hindú, bien contra mal, pero cree firmemente en el triunfo del bien en definitiva. Y claro,
el bien es una palabra que él utiliza, es una cosa que lo dice, hacer el bien. Y lo dice sencillamente cuando uniendo sacrificio y bien evoca la figura de Cristo. Y cuando dice, cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como un baño de luz. Qué fundamental es para él hacer el bien. Lo es al extremo de que dijo en una frase, hace falta hacer el bien aún después de haber muerto. Por tanto, escribo. O sea, el bien era fundamental, e inclusive cuando le escribe a su poema, al verso amigo, a que todos conocemos, yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado el desecho, parto la carga contigo, y le dice, tú para que pueda en calma hacer amar y hacer bien, conscientes en enturbiar tus corrientes con lo que me enturbia el alma. O sea, para que puedas amar y hacer bien, está uniendo los conceptos amor y bien. O sea, en todos estos conceptos generales, él no escribió un texto de filosofía. Sin embargo, tenía un proyecto de hacer un libro que nunca hizo, que es el objeto de la vida. Hizo algunos apuntes, pero no lo llevó a efecto, ni tiempo tuvo. Murió a los 42 años. Pero sin embargo, estas ideas para el mundo son vigentes, no han pasado, porque está en ello, la intemporalidad de Martí. Está lo que inclusive un hombre como Emil Ludwig, el notable biógrafo alemán, dijo que si las ideas de este hombre se hubieran traducido a tiempo, bien pudiera ser el guía del pensamiento en el mundo. Lo dijo así Emil Ludwig. Y claro, todos los que le conocieron se fascinaron con este hombre. Muchas de las cosas que Martí sembró en alguien en un instante nada más de conocerlo, por ejemplo, el gran poeta Rubén Darío, que lo conoció así, en un instante nada más, cuando Martí tenía que hacer un discurso a los emigrados cubanos que estaban muy tensos, tenían problemas, y Martí era tremendo, hizo llamar a Darío. Y Darío cuenta en su biografía que, claro, lo llevó Gonzalo de Quesada, el maestro quiere verlo, y se encontró de pronto en un salón muy iluminado, que alguien lo abrazó y le dijo, hijo, este era Martí, como los cubanos dicen, ya lo tumbó. Y entonces Darío iba de embajador de Colombia a España y se vio arrastrado por aquel hombre, que lo metió en una asamblea política contra España y lo sintió a su lado. Darío cuenta que la asamblea estaba en contra de él por cosas que le puedo decir, que los que conocemos esta lucha, las conocemos, ¿verdad? Y entonces aquel hombre empezó a hablar, tomó a Rubén Darío para el trajín, y Darío se quedó fascinado diciendo que el hombre, a medida que hablaba, parecía que se agigantaba, que crecía, y dice, yo he oído a los mejores oradores de España, a Castelar, a Cánova, pero nunca como este hombre. Y cuando sale de la reunión, Darío cuenta que se le acerca un cubano cualquiera, creo que era un mestizo, y le da un regalito. Y Martí se vuelve y le dice a Darío, ve usted, poeta, los más humildes son los que más te quieren, porque son los que más comprenden mi dolor. Darío se fascina con este hombre. Cuando Martí muere, es una expresión lapidaria de Darío. Pero, oh maestro, ¿qué has hecho? Los que te amamos, te reprochamos que entregaras tu vida útil, de la que tanto esperaba la juventud hispanoamericana, ¿verdad? Y sépanlo todos, que este grande que ha caído en los campos de Cuba es el que mejor ha escrito en lengua castellana. Ahí, Martí para el mundo, Martí en la posibilidad que señalaba Emil Ludwig, Martí en la intemporalidad, en lo que no muere, en lo que va a ser eterno en el ser humano. Y claro, también Martí lo dice, de donde vine, voy al universo. Pero Martí para América es la otra entrega al no yo. ¿Qué entendió Martí para América también? Bueno, pues había que definir la América, había que contrapesar el balance en América, el balance que estaba desnivelado por una América ya poderosa en el norte y por los pueblos del sur al río Bravo que estaban iniciando. Y entendió perfectamente una cosa. Había que terminar la identidad de Hispanoamérica, que es lo que no han querido adjudicar, sobre todo están en Cuba, la identidad de Hispanoamérica. Eran distintos los dos pueblos, y lo dice
dividiendo la cultura norteamericana y la hispanoamericana, cuando dice Norteamérica nació el arado y el fusil, e Hispanoamérica del látigo y el perro de presa. Y de pueblos de formación tan distinta tienen que subir sistemas distintos por completo. Él entendió también que la independencia de Cuba y Puerto Rico era el beneficio que hacía Hispanoamérica al equilibrio de América, únicos países de cultura hispana que pensaban por reivindicar. Con la independencia hacías al equilibrio de América, no como lo conté en el caso de Cuba. Pero entonces se vio también lo siguiente: ¿cuántas cosas había en Hispanoamérica? ¿Cuántos males se encontró en Hispanoamérica que no quería que se repitiera en los pueblos nuestros? Sobre todo uno de ellos, el mal del militarismo. Y dijo esto: una revolución es necesaria todavía. La revolución contra las revoluciones, la que no haga precedente a su líder, a su líder. El alzamiento, el levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás. Y hacía falta eso. Y entendía, claro, poeta al fin, quería dar un contenido moral a todo aquello, porque la ética en Martí era fundamental. Y lo dice, cuando cae un combatiente en los campos de Cuba, lo está haciendo por el triunfo de la república moral en América. Cuando lo cuenta en un pasaje que él escribe para los niños, cuando dice que cuentan que un día llegó un hombre a Caracas y sin sacudirse el polvo del camino no preguntó dónde se come, dónde se duerme, sino cómo se va a la estatua de Simón Bolívar. Posiblemente en aquel encuentro, que lo hizo así, maleta en mano, aquel encuentro con Bolívar, subió quizás el poema formidable de él, a los seres de mármol, en que él entiende, se habrá acabado la raza de hombres como usted, y entonces los seres de mármol lo castigan, etcétera, etcétera. Quizás le dijera, yo terminaré la hora que tú comenzaste. Y cuando Bolívar, desencantado de todas aquellas cosas, Martí, que dijo que había que amar a Bolívar como un padre, y ya desencantado dijo, los que hemos hecho revolución en América hemos arado en el mar. Hispanoamérica es ingobernable por nosotros y caerá en manos de la multitud desenfrenada para caer después en manos de tiranuelos de todas razas y clases. Aquí lo único que hay es emigrar. Que esto lo diga el Libertador. Martí va no a levantar el ánimo y dice, no, la incapacidad no es nuestra para gobernarnos, sino el error de los que quieren gobernar pueblos de formación peculiar y violenta, con fórmulas importadas de 4 siglos de práctica libre en Estados Unidos y 17 de monarquía en Francia. El mejor gobernante de América no es el que mejor sabe cómo se gobierna el francés o el alemán, sino el que mejor conoce de qué elementos están constituidos sus pueblos. Y aquí citó Coré una cita muy importante cuando él dice, no sé si fue mentira leerlo, cuando dice cada pueblo se cura de acuerdo con su naturaleza. Ahí dice, ni San Simón, ni Karl Marx, ni Maro ni Bakunin, la reforma que nos vengan al cuerpo. Porque asimilarse lo útil es tan juicioso como insensato imitar a ciegas. Entendió eso para América, porque hacía falta también entender ese equilibrio que era necesario. Y en ese equilibrio tenía que ir también puesta en la balanza la independencia de Cuba y también la de Puerto Rico, que estaba mencionado en los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. O sea, Martí para Cuba, ya, no voy a seguir porque van a estar bastante cansados ustedes. Y también no me doy permiso para tanto tiempo. No tenemos que discutir amor y orgullo. Sí, vamos. Entonces, lo fundamental está, esto lo haríamos en otro momento. Martí no planteó para Cuba establecer una tiranía. Las tiranías son todas una y la misma, dijo él, aunque en algunos casos se asiente sobre hechos hermosos y se evitan con palabras elocuentes. No, fundamentalmente no. Él quería para Cuba no un régimen que han importado de otra cultura extraña como fue la Unión Soviética, con una tiranía que realmente él siempre fustigó la idea de Carlos Marx y lo dijo muy claro, sencillamente no. Lo que quería para Cuba está establecido en la base del Partido Revolucionario Cubano. Sencillamente es
una república nueva de sincera democracia basada en el equilibrio de las fuerzas sociales, sin el predominio de una clase sobre otra, que sirva para ordenar nuestra nación conforme al método democrático, para entonces dar esa patria, como dicen, a todos y para bien de todos. Martí tiene todas estas cosas, comprende, o sea, que lo que hemos visto de Martí, desde el punto esotérico hasta el punto práctico, de este hombre, comprende, que dijo Cabrera Mistral, el mejor hombre de nuestra raza, hemos querido hablar esta tarde, gracias a Camila, que nos ha llevado aquí esta tarde. Muchas gracias. Hablamos del instante común de la partida. Fácil, mortal. El punto más amado entre los puntos que el amor encierra es lo imposible. El fuego no apagado desde mi corazón, opreso en tierra. Mujeres, cuando el alma trémula y sola y suspendiendo un beso, en perdón de una culpa o de un agravio, a punto esté de perecer impreso, aunque el alma con llanto la pedía, aunque enrojezcan lágrimas los ojos, que lloren, oh poesía, ¿a qué trocar el oro por despojo? Beso no dado es beso todavía. Qué suave andar, qué vago movimiento el de un beso que vaga en el espacio, y a nuestro labio seco y avariento, volando llega despacio, muy despacio. Qué beso tan cumplido, un beso largo tiempo prometido. La boca que nos besa, besándonos está desde el instante que suspendió a sus labios la promesa, y el pobre corazón enamorado imagina en su amor que lo han besado. ¿Y acaso quién sostiene que aquello que se sueña no se tiene? Pues tiénese más puro, sin el dolor de realidad que afea, sin ese peso de la carne duro que la admirable atmósfera sombrea. Qué placer es pensar y qué ventura soñar de una mujer la sombra pura. Y cuántas horas cuyas noches con sombra llevo impreso, cuántas me han sorprendido las auroras, soñando labios y esperando besos. Mi madre dijo, bien, ¿qué quiere significar él cuando nací sin sol? Levante la mano. El que me quiera responder eso, y yo feliz de ver. Pobreza, humildad. Si nació en pobreza, en humildad, humildemente, nació sin sol, sin dinero, sin luz. Sin la luz necesaria. Libertad. Libertad. Sin la luz necesaria. O sea, la luz espiritual, la luz del alma. Porque venir a la tierra, según él, en mis estudios, es terrible. Aquí no se viene, la gente se cree, vamos, nacemos, qué alegría el niño, debiéramos llorar cuando nace un bebé. Porque aquí viene a sufrir, a atormentarse, a luchar. Aquí venimos a aprender, señores. No venimos a divertirnos. Aquí creamos lo que se llama karma. Que de eso también Martí habla. Y venimos a sufrir y a llorar por las cosas materiales que no tenemos. Sí. Y no comprendemos que nosotros no somos un cuerpo que carga un espíritu, sino un espíritu que carga un cuerpo. ¿Ya está? Tan sencillo como eso. Cuando nací sin sol, ¿a qué madre se refiere Martín? La madre cósmica. Flor de mi seno, oh magno generoso. ¿Quién más quiere responder? ¿Quién más? Por favor. Aquí estamos para aprender, yo también. No se refería a la madre de él.
No, por supuesto que no. Pero muchos seres A la creen- patria. Esa. No, no era la patria. El doctor Gastón Álvaro también puede entrar en el comité. El comité de defensa. Bueno, flor de mi seno, oh magno generoso. Su madre no podía hacer porque su madre no tenía preparación ni le podía decir a nadie magno generoso. Se refería a la creación. Exacto. O sea, Martí era sabiduría desde el momento que nació. Flor de mi seno, oh magno generoso. De mí y de la creación, se me ha olvidado, Suma y refleja. suma y refleja. Entonces habla de la evolución del hombre, pez que nave y corcel y hombre se tornan. Mira estas dos que con dolor Te brindo. te brindo, Insignias de la vida. insignias de la vida. ¿Qué quiere decir? Por favor. El bien y el mal. Exacto. Gracias. Quiere decir, es su presentación de él. Ve y escoge. Le dice la divinidad, porque la madre naturaleza es quien le habla. Yugo y estrella. Este es un yugo. Quien lo acepta, goza. Hace de manso buey. Y como presta servicio a los señores, duerme en Paja caliente. Paja caliente. En paja en caliente. paja caliente y tiene rica y ancha avena. Señores, ¿qué significa eso? ¿Eh? Es el que está sirviendo el esclavo. No, tú me vas a venir, que yo quiero otro. Porque tú eres un sabio, Martín. No. Mira qué atrevido. Qué atrevido. Se refiere a la vida fácil, a la vida... Sí, a lo que está pasando ahora. Todo es, como dice la gente, billetaje, ¿no? Sí, sí, billetes, carro, casa, traje. La vida cómoda, plácida. Oh misterio que de mí naciste, cual la cumbre nació de la montaña. Fíjense. O sea, no era un hombre, no era un sabio, era un iniciado, era un hombre de excepción, como bien dijo Angelito. Era una maravilla de hombre, vertical, que hay muy pocos hombres verticales en el mundo. ¿Y qué más dice en el vertido? Esta Esta que alumbra y mata. mata. Esta que alumbra y mata es una estrella, como que riega luz, cosa que es verdad. Los pecadores huyen de quien la lleva. Y en la vida, Y en la vida, cual un No, y monstruo esta- de crímenes cargado, cual un el monstruo que- de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. ¿Es verdad? ¿No es una verdad? Claro. Sí, claro. Pero el hombre que al buey sin pena imita, oigan bien, buey vuelve a ser. O sea, reencarna en buey, y en apagada bruto, la escala universal. la escala de universal de nuevo nuevo empieza. El que la estrella sin El que temor la se estrella ciñe. sin temor se ciñe, como que crea, crece. Cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo. ¿Quién es el vivo? Señores, ¿quién es el vivo? Martín. Porque él su copa lo ha vaciado todo lo que lleva en el alma. Cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón. Cuando los vientos de norte a sur vertió su voz sagrada, él a sí mismo se llama voz sagrada.
La estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como a fiesta al aire claro. Y el vivo, ¿quién es el vivo, señor? Él. Exacto. Otro más. Que a Que a vivir no tuvo ni No, tuvo no, miedo. no, el vivo, ¿quién es el vivo? Él. Martí, Claro. que a vivir no tuvo miedo. Se oye que un paso más sube en la sombra. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que puesto en él de pie, luzca en mi frente. Mejor la estrella que ilumina y mata. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Martí. No, sí, pero quiero decir, alguien que me diga que entiende. Su conciencia. Él se refiere a él y se A él, refiere, se refiere a él. O se sea, refiere y a su conciencia. Doctor Gastón superior. Álvaro, usted ayer me hablaba de una manera brillante sobre amor y orgullo. Pero es que ayer yo tenía brillo y ya el brillo se me fue. Oyéndote a ti, tú has Usted está opacado naragán, cualquier mire brillo. que usted es naragán. Ustedes opacan cualquier brillo. Este es un hombre excepcional, con una mujer hermosa por dentro y por fuera. Una mujer llena de amor, una mujer llena de... Ella coge cranque, ¿sabes? Pero es muy veraz, muy inteligente. Esta Aidita Suárez Solís, ¿no es así? Yo estoy media loquita, ¿sabes? Pero él me explicaba de una manera muy especial. ¿Qué cosa? ¿No me vas a hablar de eso? Yo lo único que puedo decir es que A ver, Suárez Solís y Ascuí. Nada más y nada menos que Ascuí. Álvarez Solís y Ascuí. No, yo no, el Ascuí nunca lo digo. ella lleva machete. No, porque eso es demasiado. Oye, que ahí viene una... Ella desciende de Ascuí. De los machetes, lo de machete. Mire, ella desciende de ella. Ella no necesita ni Ascuí, ni Álvarez, ni Solís. Ni nada. Ella es un ser excepcional para mí. Que a alguna gente le moleste, creo que sí. Pero ella es una mujer especial. Igual que Gastón, imagínense Gastón, hacemos este sacrificio de poner silla, quitar silla, leer, entender, llamar, buscar, para tener un mundo mejor que nos circunde. Hacemos a Angelito Cuadra estudiar, ponerse a leer, rebuscar, y le suplicamos, no mucho porque él, la verdad que es un amor de persona, pero lo hacemos trabajar. O Coré, que tiene mucho trabajo, siempre está enmarañado. Lo hacemos venir porque sabemos que nos van a dar un conocimiento. Estoy muy agradecido por tu charla y por la presencia de Coré en esta tarde. Queremos que todos ustedes empecemos a practicar las virtudes que nos hace mucha falta. El mundo está de cabeza, hay mucha maldad. Le van a hacer, le estamos haciendo la guerra al Cristo. Y no por catolicismo, sino porque Cristo significa el bien. Como dice, el bien, Dios es el bien. Empecemos por nosotros, cada uno, a hacer el esfuerzo por hacer el bien, para ver si vamos mejorando algo. Que sea Martí nuestra bandera. Estudiemos a Martí, los versos sencillos, hay tanto conocimiento en él. Y gracias al doctor Álvaro y a su señora divina por esta charla, porque se nos ha permitido un tema
que yo nunca he oído, solamente hoy. Porque siempre se ha hablado del político, del guerrero, del que sé yo, de cuánto, pero nunca del crítico. Usted no nos quiere decir algo sobre eso. Usted no nos quiere decir algo, porque yo recuerdo que usted me dijo maravilla y ahora está callado. Una práctica que esa poesía es una premonición que él tuvo de civil, porque la poesía es hecha entre el 78 y el 82, se hacen los versos libres, y todavía él no había desarrollado, todavía no había muerto, todavía no, había ya, se había sacrificado, pero ya ahí se ve como si él viera toda tuviera una visión total de su vida, de una manera premonitoria. Si tenemos en cuenta la fecha en que se hizo. Y segundo que yo veo en esa poesía, que por ejemplo hay el caso de la mitología de Icaro cuando Dero le dice al hijo que no vuele alto ni vuele lejos, porque si vuela alto le derrite la cera de las plumas y se cae. Si vuela muy bajo, No se oye, oye, no se oye. él tiene el micrófono en el suelo. Y si, Cada día oímos mejor. decía yo que haciendo una comparación, por ejemplo en el caso de Delos y Icaro, cuando Delos hace las alas para salir de Creta, le da consejos al hijo, dice: no vueles tan alto porque se derrite la cera de las plumas que rodeaban las alas, ni tan bajo porque si se te mojan las alas no vas a poder volar. Sin embargo, Martín no. Martín le da al hombre absoluta libertad para ir hasta donde quiera. El hombre dueño de su destino, o para abajo o para arriba. Es decir, él no le da al hombre el concepto de que se habla de la libertad, lo derrama en esa poesía de una manera total. Y su carácter y su característica ética, claro, dentro de la libertad señala qué es lo que debe hacer el hombre. Ya le está predicando la virtud. Es decir, el hombre es capaz de crecer, es capaz de mejorar. Entonces hay una vida futura siempre, porque del pez va para el ave, del ave a la evolución, pero es una evolución que el hombre puede controlar de acuerdo a su decisión. Quiere decir que él ve al hombre un ser libre, capaz de aprender. Por eso en él la educación es la base para engrandecer al individuo, no la sociedad. Es decir, también esa es una demostración de la religiosidad de Martín. Porque, desde el punto de vista técnico, mientras que en la sociología considera que se modifica al hombre a partir de las instituciones sociales, Martí plantea que el hombre se va transformando, y con ello también la sociedad, por un crecer constante, educación continua, funcional y de acuerdo con su tiempo. También es así que desde el punto de vista de Cuba político, él da la médula, él da un pensamiento medular, pero no crea los procedimientos. No le dice, como dice el marxismo, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, sino él deja que sea el país, de acuerdo con su carácter y de acuerdo con su momento histórico, que se vaya desarrollando, y muy cuidadosamente, que se expanda como ejemplo, no a la fuerza. No a la fuerza. Es decir, porque las ideologías en sí pueden tener más o menos su divergencia, pero lo malo no son las ideologías, lo malo son los hombres. Porque el hombre, si no crece, aunque tenga la ideología que tenga, la sociedad no crece. Es decir, se modifican las situaciones. Por ejemplo, ahora vivimos en una situación de un avance enorme de la tecnología. Pero eso también sirve de opio. Como decía Proudhon, la religión es el opio del pueblo, pero también el consumo es el opio del pueblo.
Porque mientras uno está con un teléfono de eso, aprendiendo esos 3 meses, le pasan por al lado carretas y carretón y no sabe lo que está mirando. Está entretenido con un teléfono ahí. Entonces ve la computadora y se maravilla. Caballero, esos datos están ahí porque lo pusieron. Y entonces piensa que es un objeto mágico y es una guía de teléfono. Entonces el hombre, si no crece para poder utilizar lo que la ciencia puede desarrollar, se estanca de todas maneras. Entonces yo veo, sobre todo, vuelvo a tomar el tema del punto básico, para mí lo más importante que hay en ese verso es el sentido de la libertad. El hombre capaz de mejorar, el hombre capaz de crecer y de la virtud, que son los 3 principios que él pone en la dedicatoria del Himarismo, que es la cosmovisión de partida. El hombre puede mejorar. El hombre, hay una vida futura. Y tercero, el aspecto ético. El hombre como un desarrollo moral, que es la única cosa que puede dar a luz una sociedad moral. Porque no hacemos nada con las mejores instituciones que tenemos si se corrompen.